Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de María Paz Riquelme, una joven que encontró su identidad como hija de Dios. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la nueva revista Esperanza Mente Feliz. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. María Paz Riquelme es de nacionalidad chilena, oriunda de Temuco, capital de la región de la Araucanía. Ella tiene 18 años y tiene un hermano de 14, Paulo. Es egresada de enseñanza media, está preparándose para la prueba nacional de acceso a la educación superior y desea estudiar, por ahora, medicina en su ciudad natal. Actualmente vive en una zona de campo entre Panguipulli y Villarrica, es líder regional de jóvenes y va a dirigir una campaña de colportaje el próximo verano. Su hermano nació con una enfermedad que debieron enfrentar como familia. María Paz en la adolescencia se apartó de los caminos de Dios llevando vida paralela. Un congreso de jóvenes ayudó en su retorno y en una campaña en el verano reciente identificó señales del Señor para su vida personal. Vamos a conocer a María Paz. Quédate en Identidad. Siguiendo la voz de Dios, aceptando su llamado, se resume el programa que tendremos esta noche con María Paz Riquelme, una joven chilena que se atrevió a inscribirse en el link y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida María Paz, qué alegría tenerte aquí en el programa. Felicitaciones por esa valentía y que Dios te bendiga muchísimo. ¿Cómo estás? Hola Ángela, un gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias por recibirme también. Muy contenta, un poquito nerviosa, pero también agradecida con el Señor por esta oportunidad. Amén. Nosotros felices de tenerte, de que seas parte del programa de Identidad, de que estés aquí en la Nuevo Tiempo. Y para quienes están allí escuchando, viendo tu historia y quieren estar aquí en el programa, quiero invitarles para que puedan acceder a un.nuevotiempo.cl/mi testimonio y puedan estar aquí como María Paz contando su historia, lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Jesús tocó su corazón. Y hoy vamos a conocer tremendos detalles de la vida de María Paz. Cuéntanos cuántos años tienes, a qué te dedicas, dónde vives, queremos conocerte. Bueno, yo tengo 18 años. Actualmente estoy haciendo un preuniversitario para, si Dios lo permite, entrar a la carrera de medicina y soy de Villarrica. Bueno, más al campo, en un sector chiquitito. Y bueno, asisto a la iglesia de Malalgüe, el distrito de Lanco. Así que una iglesia de campo también. Excelente. Me encantan las iglesias adventistas de campo porque son muy cercanas, hay muchísimo cariño. El frío hace que todo sea mucho más cercano, más familiar. Yo quiero invitar a que nuestros amigos, sí, que nuestros amigos puedan ingresar a encuentreunaiglesia.org y encuentren la iglesia adventista más cercana a su hogar, así como María Paz es parte de una pequeñita ya en el campo al sur de Chile. Bueno, tú también puedas ser parte en el país donde te encuentres, estés sintonizando Nuevo Tiempo. María Paz, yo quiero que tú me cuentes cómo tu familia conoció del Señor. Si bien tú creciste en un ambiente cristiano, adventista, tu mamita, tu papito, ¿de dónde venían y cómo conocieron del Señor? María Paz. Ellos me cuentan, mi papá siempre fue bautista. Era cristiano, tenía conocimiento de Dios, pero siempre de la iglesia bautista. Y mi mamá también se crió en un ambiente católico. No participaban mucho de la iglesia católica, pero sí por familia eran católicos. Y yo, si bien me formé dentro de la iglesia adventista, siempre había un poquito de conocimiento por parte de mis papás y ellos recibieron estudios de unos hermanos adventistas también que los acompañaron en esta travesía para llegar a bautizarse y entregar su vida a Cristo. Qué hermoso es cuando Dios une los caminos, en este caso de tus papitos, en el Señor, en la Biblia, que estuviesen allí en el caminar y se encontraran con esta persona que les entregara estudios bíblicos, que decidieran
allí por Jesús, y precisamente Nuevo Tiempo tiene muchísimo material allí que ofrece, que prepara, que educa, formando alumnos a través de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Así que, bueno, yo también quiero hacer la invitación, así como tus papitos alguna vez tuvieron la oportunidad de conocer a profundidad la palabra de Dios, para que puedan ingresar a estudielabiblia.com y puedan allí adquirir el curso que más les interese. Hay de padres preparados, de finanzas, de Yo en el Universo para los adolescentes, diversas temáticas que nuestros amigos pueden motivarse e ingresar, acceder a este material que llega gratuitamente gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza. Y María Paz, dejo la invitación allí a nuestros amigos, y me gusta mucho cómo en tu historia tus papitos se atreven a conocer del Señor, a estudiar más a profundidad la Biblia, deciden por Él mediante el bautismo y empiezan un caminar como familia, como matrimonio en el Señor, y eso sin duda hace la diferencia. Y yo quiero que tú me cuentes, María Paz, porque como familia tuvieron una situación muy compleja con tu hermano, quien sufrió de una dermatitis atópica. Cuéntanos en detalle qué fue lo que sucedió y por qué les afectó tanto como familia, María Paz. El tratamiento de él era muy costoso, entonces nuestra situación económica también se vino abajo. Mi papá trabajaba como reponedor en realidad de una empresa, y ese era su trabajo. Mi mamá nos cuidaba a nosotros, entonces no teníamos más recursos, y yo recuerdo que siempre mi mamá nos comentaba que Dios siempre iba a estar ahí. Y recuerdo una vez que mi mamá me contó que una vez no teníamos para comer nada, ni siquiera pan, nada. Y uno de sus cuñados trabaja en una panadería, y ese mismo día que no teníamos que comer, su cuñado pasó por fuera de la casa y dejó colgada una bolsita de pan. Y ahí nos dimos cuenta que Dios realmente bendecía y nunca iba a dejar que nos faltara, nunca nos faltó, pero sí nuestra situación económica también se vio muy afectada con la enfermedad de mi hermano. Gracias a Dios, él actualmente tiene dermatitis todavía, pero ya ni siquiera tiene que utilizar sus cremas, porque su dermatitis ha bajado tanto que ya no es mucho lo que tiene. Y también hemos visto cómo el Señor lo ha ayudado a irse curando también de esto, porque es una situación muy difícil. Y sobre todo la parte económica también se ve muy afectada. Así es que también eso fue algo que nos afectó mucho a lo largo, a los comienzos de nuestra vida, y sobre todo para nosotros que éramos más chiquititos y no entendíamos mucho qué pasaba. Así es que también Dios siempre se encargó de que nunca nos faltara nada. Amén. Me gusta mucho ver en tu historia, María Paz, la providencia divina. Dice, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y fiel es el que prometió. Jesucristo es todopoderoso, nuestro Padre Celestial nos sustenta. Allí la historia que contaste del pancito, es Dios mostrándose ante sus hijos amados por esa fidelidad a pesar de la aflicción, de la dificultad. Y hoy que tú comentas, María Paz, que ya tu hermano está mucho mejor, está con algunas cremas y eso, pero ver paso a paso esa recuperación, esa providencia divina en muchos aspectos, que las pruebas nos fortalecen, el fuego nos purifica, nos restaura, nos alienta, hace que todo sea diferente. Sin embargo, tú, María Paz, tenías otro proceso que estabas viviendo allí. Yo quiero que lo cuentes, porque muchos jóvenes, muchos adolescentes están pasando en este momento por la situación que tú pasaste, de tal vez vivir una dualidad donde en la iglesia soy una persona y fuera de la iglesia soy otra persona, donde estoy en búsqueda de esa identidad que el enemigo se encarga de tergiversarla, de llevarte por otro lado, pero es que esta es tu identidad. Como dicen chilenamente, el canuto, como lo fome, lo aburrido. Entonces te confunde con una identidad falsa, porque nuestra verdadera identidad está como hijos de Dios. Quiero que me cuentes, María Paz, qué fue lo que sucedió y cómo empezaste a vivir ese proceso lejos de Dios. Estaba cerca, pero lejos de Dios en muchos aspectos. Cuéntanos, María Paz. Yo creo que cuando nosotros somos criados y conversando también con amigos que son de adventistas de cuna, cuando nosotros somos criados como en esta burbuja, muchas veces no pensamos que nos vamos a alejar o que vamos a estar tan lejos. Pero como tú decías, Ángela, yo viví esta vida paralela, y yo estuve desde kinder a cuarto medio en educación adventista.
Eh, pero realmente dentro de un colegio adventista también uno ve muchas cosas y yo empecé a juntarme con personas que no eran cristianas, no tenían los mismos principios, los mismos valores que yo, y fue como en esta etapa de la adolescencia, quizás en segundo, tercero medio, más o menos, después de la pandemia ya volviendo a las clases presenciales, donde me sentía muy vacía, no sabía en qué grupo de mi curso poder afiatarme y tener como un círculo de amigos y sentirme identificado con ellos, porque en cada grupo que pasaba no encontraba realmente, ya aquí estoy, o sea, este es el lugar donde yo tengo que estar. Y así pasó durante mucho tiempo. Yo, como tú decías, en la iglesia tenía cargos, trabajaba para la iglesia y aún así terminaba el sábado, que empezaba la mañana y terminaba la tarde y ya después era otra persona. Mi manera de hablar era diferente y yo creo que quizás muchas personas que me veían ni siquiera sabían que yo era cristiana, porque por redes sociales tampoco lo aparentaba y eso es algo que yo creo que a nuestra sociedad o a nuestra generación, el hecho del uso de las redes sociales también nos juega mucho en contra y creo que actualmente nosotros conocemos a la gente por redes sociales. Entonces, mi testimonio en estas redes sociales no era el mejor y claramente yo no mostraba o no aparentaba ser una hija de Dios. Y en ese momento fue cuando empecé con problemas de salud mental también. Justo vino la adolescencia, entonces yo no sabía bien cómo abordarlo. Mis papás no sabían tampoco que yo vivía como esta vida paralela. Ellos pensaban que yo trabajaba en la iglesia solamente, que participaba. Ellos siempre también trabajaron en el Ministerio de Conquistadores, mi mamá secretaria de iglesia. Entonces así fue como me fui alejando poco a poco. Pero llegó un momento donde yo sabía que Dios me necesitaba más cerca. Sabía que no estaba bien donde estaba y que tenía que salir de ahí. Y me acuerdo que en un congreso que nos estábamos preparando, yo era directora de jóvenes, y con mis jóvenes nos estábamos preparando para ir al congreso en Punta Arenas, 2022. Y en ese momento yo dije, no, tengo que ir con otra mentalidad a este evento. No es solamente ir a Punta Arenas y disfrutar. Tengo que ir y necesito que Dios transforme mi vida y que esto sea un cambio, porque ya era mucho el vacío que sentía. Nada lo suplía, nada del mundo o nada de mis amistades pasajeras suplía esa necesidad que tenía. Tú tocaste dos temas vitales que están pasando hoy en pleno siglo XXI sobre la salud mental que te estaba tomando fuertemente en esta búsqueda de identidad como hija de Dios, donde te empiezas a sentir mal, donde de pronto la ansiedad, la depresión vienen de un encierro, de pandemia y ahora de sentirme parte de algo, identificada con algo. Y el segundo tema con respecto a las redes sociales, donde tenemos esta doble vida, donde la foto que sale linda con los megafiltros, donde estamos viendo qué hacen o no hacen los demás y empieza a afectar nuestra autoestima, a visualizar y a ver espejos donde nos sentimos tal vez incómodos, vacíos, sin una razón de ser. Entonces, viene a ser parte allí de esta forma de buscar una identidad y me recuerda mucho y Nuevo Tiempo tiene un material que es valiosísimo, valiosísimo. Está lanzando este nuevo curso que se llama Mente Feliz. De paso, quiero hacer la invitación para que lo soliciten nuestros amigos, sobre todo si tienen allí adolescentes, jóvenes. Este material es valioso. Mente Feliz. Solo deben acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Les haremos llegar gratuitamente ese material gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza en digital. Mente Feliz, este material, porque necesitamos estas herramientas y me gusta mucho en tu historia, María Paz, cómo tienes la posibilidad de racionalizarla y de aceptar y de entender y aceptar el llamado que Dios te estaba haciendo. Porque claro, estabas en la lucha de las amistades, de tu identidad como hija de Dios, de estar en la iglesia, pero de tener también tu vida en las redes sociales, pero al vaciarte a ti y a conectarte con Jesús, empiezas a aceptar el llamado
a través allí del Congreso de Jóvenes, que es vital, y quiero que me cuentes cómo empieza ese proceso de volver al Señor, porque hay una campaña allí de colportaje. Bueno, tú querías colportar, casi no te dan el permiso allí tus papitos, oraste mucho. Para quienes recién están sintonizando o escuchan la palabra colportaje, colportor, son como vendedores de literatura cristiana, de salud, son ángeles caídos del cielo, que nuestros amigos pueden abrirles las puertas de su hogar con toda confianza, va a ser de gran bendición. Pero en tu caso, María Paz, que Dios te dio la oportunidad de ejercer este tema del colportaje, ¿cómo se dio? Porque tienes una experiencia linda allí. Fue cuando estaba este stand de colportaje que yo lo veía de lejos, pero evité acercarme en todo momento. Yo decía, no, todavía no, todavía no. Pero el último día ya del congreso, sabía que necesitaba acercarme. Y fui al stand, recuerdo que había una chica ahí que estaba dando información sobre colportaje y yo había escuchado antes, mis papás siempre habían recibido a los colportores, pero nunca me imaginé en realidad que iba a terminar colportando. Y había un flyer que estaba con las campañas que iban a ver ese verano. Había campañas en Villarrica, en Puerto Montt y en Punta Arenas. Y yo, como soy de Villarrica, sabía que no me iban a dar permiso en otro lado si es que me daban el permiso también para colportar. Pero yo, aún así, con fe, dije, Señor, si tú quieres que pase esto, voy y hago lo posible. Entonces llené ese como informativo, ese boletín, y habían quedado de llamarme. Terminó el congreso, yo volví a mi casa, le comenté a mi mamá que me había inscrito a una campaña de colportaje, pero que me iban a llamar. Mi mamá como que me dijo, ya, ok, está bien, pero nunca me llamaron. Pasaron los días y no recibí ninguna llamada. Hasta que a través de las redes sociales también vi los boletines de los líderes que iban a estar y yo le dije a mi mamá, mamá, quiero colportar. Pero yo primero quería colportar en Punta Arenas. Y me dijo, no, así rotundamente, no, imposible. Si quieres colportar, puedes colportar acá. Pero yo creo que tenía en mi mente uno no puede ser profeta en su propia tierra. Entonces, ¿cómo voy a colportar en Villarrica? Conozco todo Villarrica, ¿cómo voy a estar allá? Y recuerdo que mi mamá me dice, a mí me da miedo que tú colportes, pero si tú quieres, que sea en Villarrica. Y yo dije, ya, ok, está bien, voy a aceptar colportar en Villarrica, pero ahora venía la parte más difícil, que era preguntarle a mi papá. Eh, entonces, yo un día a la tarde le dije, papá, quiero colportar en Villarrica. Mi papá me dijo inmediatamente, no hay opción, es muy peligroso, no colportes. Y yo me puse a llorar y le dije, pero papá, yo quiero, de verdad necesito colportar. Y me dijo, dame un mes para pensar. Y en ese momento yo le digo, pero ¿cómo? Si yo voy a tener la entrevista con el líder, me dijo que en 2 días más tenía que darle la respuesta, ¿cómo voy a esperar un mes? Yo me uní en octubre a la campaña y la campaña comenzaba en diciembre, me quedaba muy poco tiempo para capacitarme y aprender todo lo que tenía que saber. Y después mi papá me dijo, esa es la única condición, un mes para pensarlo y yo te voy a dar una respuesta. Pasó el tiempo, mi mamá me dijo, dale tiempo para que lo piense, quizás no se va a demorar el mes, quizás sí, pero espéralo. Y un día pasó quizás como 3 días, el líder todavía no me contactaba para pedirme la respuesta oficial, ya había tenido la entrevista con él. Y después mi papá llega un día en la tarde y me dice, hija, ya sé a quién puedes ir a ofrecerle libros cuando colportes en verano. Y yo lo quedo mirando con mi mamá y le decimos, pero ¿cómo? Entonces voy a poder colportar. Y ahí me dice, sí, estuve orando, estuve pensando y tengo mucho miedo, pero puedes colportar. Y otra vez me puse a llorar, muy contenta, muy agradecida con el Señor, empecé a capacitarme y a pesar de que las capacitaciones había mucho que aprender, yo estaba bastante confiada. Yo decía, Señor, quizás no voy a ser la mejor, pero quiero darlo todo y quiero vivir esas experiencias que muchos colportores también viven. Entonces, después de harta oración, el Señor tocó el corazón de mis papás para que pudiera dejarme colportar también. No, y tú sabías a lo que te ibas a enfrentar y esa experiencia maravillosa que ibas a vivir. Yo quiero en estos últimos minutos que nos quedan que me cuentes esa experiencia con esta familia, de esta señora, de cómo llegaste, que era un poquito ciega, tenía dificultades en su vista. Cuéntanos lo que sucedió allí rápidamente, María Paz.
Bueno, ese fue mi segundo verano. Después de mi primer verano de colportaje, el Señor me bendijo enormemente. Yo no pensé que iba a ser así. Y el segundo verano tuve el privilegio de ir a colportar a la isla de Chiloé, en una isla pequeñita. Yo recuerdo que ese día, cuando conocí a la señora Hilda, ella, yo no iba a pasar por ese lugar porque no era mi terreno. Yo todo el día estuve visitando empresas, instituciones con otra compañera, y en la tarde yo le dije, voy a seguir colportando, pero por acá cerca de la casa donde nos estábamos quedando. Entonces yo fui, empecé a tocar puertas, nadie me abría, hasta que llegué a la casa de ella, una casa muy humilde, habían algunos niños jugando afuera, y yo toqué, dije, halo también, y se demoró en salir la señora. En ese momento, yo cuando la vi, yo no sabía que ella tenía problemas de visión, pero ella me dejó pasar porque allá en realidad, bueno, acá en el sur de Chile la gente es muy receptiva. Entonces, no hubo problema, me dejó pasar. Ella, yo ni siquiera sabía quién era, solamente escuchaba mi voz y me dejó pasar. Y empecé a conversar con ella. Habían 4 niños o 3 niños, si no me equivoco, en la casa, que eran sus nietos. Y ella me empezó a comentar que su hijo había tenido un accidente cerebrovascular y que estaba postrado. Y yo con el nudo aquí en el pecho, sin saber qué hacer, qué responderle, porque ella se acercaba a mí, la abuelita de ella lloraba, los niños estaban como jugando, pero era una casa tan humilde que ella me dijo que durante estos días le iban a estar llamando el juez para poder dar el veredicto de quitarle a los niños, porque ellos ya no podían cuidarlos. Entonces ella estaba tan angustiada porque no quería que le quitaran a sus nietos hasta que su hijo ya se recuperara bien del accidente que había tenido. Pero como ellos ya estaban tan viejitos, no tenían tampoco trabajo como para poder sustentar a los más pequeños, eran 4, y no estaban en las condiciones para poder cuidarlos. Entonces ella no quería que le quitaran a sus nietos y lloraba, lloraba. Y yo recuerdo que en ese momento me olvidé de la mochila y saqué mi celular con la Biblia y empecé a leerle algunos versículos. Le pregunté si podía orar con ella era evangélica, y me permitió poder orar con ella. Me acuerdo que también le conté una historia de niños a los más pequeños, y ya estábamos cerca de Navidad. Entonces faltaba muy poquito para poder tener la cena navideña, y apenas salí de esa casa, yo recuerdo que salí con el nudo aquí en la garganta y llamé a mi mamá llorando, y después llamé a un hermanito de iglesia porque quería que pudiéramos llevar una canasta familiar y hacer como una movilización de ayudar a la familia que estaba viviendo esta situación. Y al día siguiente los hermanos de iglesia se movieron rápidamente para poder llevar alimentos y ayuda. Y yo recuerdo que también les compré algunos regalos a los más pequeños porque tenían un arbolito pequeño de Navidad, entonces les aproveché de llevar unos regalitos. Así es que yo creo que esa es una historia que la de las que más me marcó durante el verano que pasó, porque muchas veces uno va con una mentalidad a trabajar, pero el Señor tiene muchas otras maneras de poder sorprendernos y de llevar el mensaje a personas que lo necesitan. Yo después le pedí a los hermanos que en realidad estuvieran en contacto con ella porque yo ya me iba a ir después, y espero que hasta el día de hoy ya pueda seguir conociendo de la Biblia. Pues los chiquititos iban a participar de un club de aventureros también, así es que también iban a trabajar con la familia. Y yo creo que han sido uno de los testimonios que más ha marcado mi vida, saber que después de que uno visita ese hogar, Dios también obra y también se dedica de poder suplir esas necesidades de la gente. Amén. Yo quiero agradecerte, María Paz, por tu tiempo, por la exposición, por haber estado aquí en Identidad. Fue muy gratificante. Que Dios te bendiga muchísimo allí en los planes, los proyectos que tienes, y con esta familia también maravillosa. Sin duda en el cielo nos vamos a llevar gratos recuerdos y gratas sorpresas también. Que Dios te bendiga mucho y gracias por haber estado aquí en Identidad. Muchas gracias. Yo en realidad me gustaría llamar a los jóvenes a que busquen su identidad, pero en realidad en la iglesia. Hay muchas maneras de poder servir al Señor, y las cosas que nos ofrece el mundo no son las que nuestro corazón necesita. Sobre todo en la edad que estamos viviendo, poder encontrar paz y tranquilidad a esa ansiedad que como jóvenes vivimos en Cristo, y es el que más nos puede ayudar a poder salir adelante también de todas las dificultades que podamos encontrar. Amén. Muchas gracias, querida María Paz, por esa invitación y ese precioso mensaje final.
Busca tu identidad como hija, como hijo del Padre Celestial. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.